Hola, en este vídeo vamos a seguir viendo los acabados sobre la madera. Bueno, por resumir brevemente, ya habíamos visto los principales acabados que podemos aplicar en un mueble, eran el barnizado, los aceites, ceras, pinturas, habíamos visto la aplicación, habíamos visto las funciones y el proceso de barnizado. Bueno, en este vídeo vamos a centrarnos en el barnizado. Bueno, pues el barnizado ya sabéis que es uno de los productos más utilizados en un mueble. Es un acabado que se caracteriza bueno, por su transparencia, aunque ya sabemos que hoy en día hay acabados pigmentados, pero bueno, principalmente por su transparencia, como digo. Es decir, es el que permite ver pues la madera, ¿no? Bueno, ya digo, de los más utilizados siempre. Voy a distinguir tres tipos según el origen. Podemos decir que hay tres orígenes: el origen vegetal, el origen animal y el sintético. Lo he puesto un poco aquí. Bueno, comenzando por el vegetal, bueno, pues es el barniz, digamos, más antiguo, que ya se utilizaba en Egipto, en China, para que veáis que, bueno, que es una capa de protección conocida desde la antigüedad, milenaria. El origen vegetal, como digo, es el más antiguo y, bueno, procedía principalmente de la savia de los árboles, de la resina. Bueno, ya habíamos visto en los componentes de los barnices, de las pinturas, que hay dos básicamente: el aglutinante, la resina, el vehículo fijo, lo que es el producto en sí. Bueno, pues este sería la resina de los árboles, que tendría que ir diluido con un disolvente para poder aplicarlo, que normalmente es aguarrás. Entonces, ya digo, el origen más antiguo de los barnices es el que procede de la savia de los árboles, lo que es la resina, milenario, y que, bueno, pues que se diluía principalmente, ya digo, con aguarrás, con esencia de trementina. ¿Cuáles van a ser estas resinas? Estas resinas que proceden de la savia de los árboles. Pues el ámbar, betún de Judea, goma arábiga, colofonia, hay muchos. Hay algunos de ellos que se utilizan actualmente, como es el ámbar. Dentro de estos barnices de origen pues natural, que hoy en día tienen un uso muy limitado, pues uno de ellos es el origen vegetal, que sería el ámbar. Hay alguno más también, pero ya digo, evidentemente es un uso muy limitado, muy residual. La mayoría de estas resinas, algunas de ellas, muchas de ellas se comercializan hoy en día. Lo que pasa es que la diferencia es que algunas son naturales, como las que se utilizaban antiguamente, y algunas son ya tienen un tratamiento ya más sintético. Pero bueno, ya digo, os sonarán porque son conocidas algunas de ellas. Betún de Judea, por ejemplo, las utilizamos muchas veces para dar pátinas, dada directamente, mezclada con una cera, pero ya digo, existe betún de Judea, digamos, el natural, y otros que son sintéticos, porque hoy en día pues ya casi todo se puede realizar en laboratorio. Bueno, otra de los tipos de barnices que he diferenciado según el origen es el animal, cuando el origen es animal, que sería, bueno, pues la goma laca principalmente. Uno de los barnices más conocidos, cuyo diluyente es el alcohol, y que, bueno, que aunque el uso también está muy limitado hoy en día, en el campo de la restauración es de los más utilizados, goma laca. Luego vamos a hablar un poco más en profundidad sobre este barniz. Y luego, según el origen, otro tercer tipo de barniz sería pues el sintético. Bueno, pues este ya es ya es un barniz que, bueno, dentro de los considerados barnices plásticos, barnices que, bueno, se realizan ya en laboratorio, que proceden de reacciones químicas, son principalmente polímeros, en fin, ya una pues elaboración muy laboriosa y, ya digo, completamente más que no tiene nada que ver con los naturales. Estos son los barnices que realmente se utilizan más hoy en día. Es en los que se ha pues evolucionado más, lógicamente, porque son barnices que se puede, bueno, pues experimentar. ¿Y qué es lo que buscan? Pues lo que buscan es que las características de un barniz, que ya vimos someramente, de protección, pues que tengan las características mejores todavía. Quiero decir,
Con los sintéticos lo que se busca es que su adhesión al soporte, su brochabilidad, la dureza, la resistencia, la flexibilidad, sea pues la mejor que se pueda, mucho mejor que los naturales. Eso es lo que se persigue con un barniz de este tipo. Son más cómodos de dar, son más versátiles y, en fin, son los más utilizados, lógicamente. Nosotros los que conocemos más o los que se utilizan más en un taller, pues son estos que vienen ya comercializados en botes, que se aplican pues bien con brochas, con rodillos, con pistolas, y que tienen diferentes características que veremos también un poco más adelante. Luego tendríamos los de alta gama, que son ya pues un tipo de barniz que bueno, que supera a los que utilizamos y que tenemos más conocidos, que es los que os decía anteriormente. Son ya un tipo de barniz que se dan en, bueno, pues en procesos de robotizado, donde ni siquiera muchos de ellos tienen la necesidad de darse con un disolvente, se puede dar simplemente lo que es el residuo sólido sobre la madera y bueno, ya digo, son barnices de alta gama que incluso tienen un secado, muchos de ellos, por ejemplo, por radiaciones de ultravioleta. Son otro mundo, en esos no vamos a entrar lógicamente, pero son ese tipo de barnices, vuelvo a decir, de alta gama, donde se investiga, donde van evolucionándose y lo que se persigue siempre son esas características que os digo, que sean las mejores, la resistencia, un barniz cuanto más duro, más flexible, más adherente, pues mejor, ¿vale? Y bueno, pues eso serían. Vamos a centrarnos un poco más en la goma laca, que es ese barniz cuyo origen es animal y que bueno, que es quizá el más utilizado en el mundo de la restauración, no de la decoración, de la renovación, pero sí en la restauración. Bueno, decir que es la única resina cuyo origen es animal, como os he mencionado, procede de un insecto, la llamada cochinilla de la laca, que vive en las ramas de árboles de, bueno, pues de India, de Indochina, y bueno, realmente el origen es animal porque serían las deposiciones de este bichito, pero bueno, este es un insecto que se alimenta de la savia de estos árboles, por lo tanto el origen es animal, pero bueno, procede del mundo vegetal también, porque ya digo, este insecto se alimenta de esa resina, de ese árbol. Bueno, se le conoce también como pulimento francés. Es en la Francia del siglo XVIII cuando este barniz va a tener su uso más popular, y bueno, hay que decir que este es un barniz que es muy importante en su época cuando surge. Fijaros, hasta esta época, hasta el siglo XVIII, bueno, pues los barnices que se utilizan, todos el origen pues es natural, lógicamente en esta época no hay ningún tipo de producción plástica, pero los barnices que se utilizan, como digo, son grasos, son muy densos, no dan un acabado fino. Entonces, bueno, pues lo que pasa con la goma laca, con el uso de este barniz, es que es un barniz que, a diferencia de esos barnices grasos ya conocidos, es un barniz mucho más fino, mucho más delicado, que se puede pues conseguir un barnizado que tenga cuerpo, pero a su vez sea completamente fino, sea completamente liso. Entonces, pues ya digo, su descubrimiento, digámoslo así, fue muy revolucionario y fue muy importante, porque conseguía un acabado liso, con cuerpo, brillante, que imitaba un poco las lacas orientales. Si conocéis las lacas que se hacían pues en China, Japón, era un acabado de este tipo, era un acabado pues pigmentado, semi-transparente, y lo que conseguía es esa superficie, digamos, como un espejo. Eso aquí, bueno, pues en Europa no se conocía esa técnica, ese tipo de acabado. Entonces era muy admirado, de hecho se traían lacados de esa zona, y lo que se consigue, ya digo, con esta goma laca, con el descubrimiento de este barniz y sobre todo con su modo de aplicación, es el conseguir unos acabados de barniz que parecían un poco lo que en Oriente hacían y que se conocía como lacado. Entonces, por eso es tan importante. Luego también hay que tener en cuenta que está el siglo XVIII, el siglo XVIII francés, sobre todo, es una época en la que la ebanistería llega a unas cotas de perfección muy altas. Se consiguen hacer muebles
ya digo, con una pericia técnica muy elevada. De hecho, hoy en día siguen siendo un modelo de elaboración, y más teniendo en cuenta la falta de herramientas que había en esa época, que simplemente se disponía de las herramientas básicas. Entonces, si acompañamos a una alta calidad en el mueble, con un acabado también de calidad, que ya digo, imitaba un poco ese lacado que hacían en Oriente, pues de este modo es por lo que el siglo XVIII y sobre todo el siglo XVIII francés se considera la época dorada de la ebanistería y del mueble. Evidentemente Francia va a influenciar en otros países de Europa, pero ya digo, es sobre todo Francia la época del mueble, pues bueno, Luis XV, Luis XVI. Entonces ya digo, es muy importante, es un acabado que se pone en moda, que es muy valorado tanto el acabado como el trabajo del barnizador, del lacador. Pulimento francés, siglo XVIII, época de esplendor. ¿Qué deciros? Bueno, pues que es un oficio, lo que es el barnizado, lo que se hace con este barniz, no tiene por qué ser con este barniz. En esa época utilizaban otro tipo de resinas, como os he mencionado, por ejemplo, el ámbar, la colofonia, pero todo se daba con muñequilla, con una herramienta que conseguía, utilizando estos barnices que son un poco más finos, un acabado completamente brillante de espejo. Bueno, como digo, es un oficio, se considera así, porque es un proceso que su aprendizaje conlleva mucho tiempo, incluso años, lo que es el proceso de barnizar un mueble. Se aplica con una muñequilla. Ya veremos un poco más adelante, un poco os puedo explicar su elaboración, pero bueno, ahora simplemente, como estamos viendo teoría, simplemente deciros, bueno, pues que la muñequilla, que es el modo de aplicación de este tipo de barniz, consiste en un relleno pues de gasa, y luego va, hay que cubrirla con un tejido de algodón viejo, mejor viejo para que no suelte pelos, para que esté, digamos, más limpio, para que el barniz no se manche tanto. Y ya veis, hay que hacer una muñequilla, este tipo es un poco como un apéndice de la misma mano, tiene que ser el tamaño de la mano para que podamos maniobrar bien con ella, que la cojamos sujeta bien fuerte, y que luego podamos pues aplicarlo. Lo que es el proceso lleva más explicación, y ya os digo que ya os comentaré si eso en otro vídeo, pero es un proceso a lo que voy, que es muy laborioso, que es oficio, que no se aprende en unas clases teóricas y ya uno es un barnizador, sino que lleva incluso años. Una cosa, sí, hay que dar muchas manos, pero no es solo dar muchas manos, sino que hay que darlas bien, y lo que se persigue con un lacado realmente es tapar el poro, dar cuerpo y brillo, que la superficie sea, ya digo, lo más parecido a un espejo. Eso es complicado de hacer. Bueno, pues en cuanto a las características de este tipo de barniz, de la goma laca, podemos generalizarlo a estas resinas, ya digo, tipo ámbar, colofonia, que se utilizan todavía menos que la goma laca, pero que se utilizan algunas veces. Las características más importantes es que es adhesiva, se adhiere muy bien pues, al soporte, es elástica también. Esto es fundamental, porque tener en cuenta que la madera es un organismo vivo, que ya hemos dicho, se contrae y se dilata, sobre todo con los cambios de temperatura, pues la goma laca es un barniz que responde bien a estos cambios de temperatura, es elástica, fundamental. Luego pues es brillante, es un acabado brillante, esto también es relativo, para que un barnizado con muñequilla, con goma laca, con ámbar, con este tipo de barnices de los que os comento, para que sea brillante hay que dar mucho cuerpo, cuantos más manos mejor, para conseguir este brillo característico, pero ya no solamente eso, si no conseguimos una suavidad, que la superficie quede completamente lisa, no va a haber brillo, porque el brillo sabéis que depende sobre todo de la luz, ¿no? La luz va pues, a incidir sobre un objeto, y si esa superficie no es lisa, no va a haber brillo. Por tanto, el brillo no depende solo de la goma laca, sino de que el acabado sea óptimo. Y bueno, pues vamos a seguir con este tema en el próximo vídeo, porque es un poco más denso. Muchas gracias.